Hola, soy Fernando Díaz Sarmiento. Bienvenidos a nuestros enigmas de la historia. Enigmas de la historia. Un ser, podríamos decir, autoexigente. Así era Leonardo da Vinci, y sus últimas palabras lo prueban. A pesar de todas sus hazañas, el genio del Renacimiento falleció insatisfecho con su trabajo, pensando que podría haber hecho más. En ese sentido, fueron sus últimas y desconcertantes últimas palabras. ¿Qué podemos decir del personaje, Pablo Villanueva, hablando de Leonardo da Vinci? Impresionante, aunque él era autoexigente, se sentía que había hecho poco. La verdad que nos encontramos con uno de los grandes personajes de la historia de la humanidad. Entonces, nos ha puesto el listón muy alto, si me permites un poco el comentario, con esa autoexigencia, ¿no? Puesto que Leonardo es el homo universalis, el sabio renacentista, ¿no? Un artista versado en todos los ámbitos del conocimiento humano, porque no solo era artista, y nosotros quizá le conocemos, ¿no? Todo el mundo tiene en su mente el autorretrato de sí mismo, pero sobre todo tiene el retrato en la cabeza de la mujer de Francesco de Giocondo, la Mona Lisa, la Gioconda. Bueno, no solo fue pintor, es que fue un experto en aerodinámica, en hidráulica, en anatomía, poesía, botánica, cocina, en fin. Es un ser inabarcable en sí, un personaje del que todos podemos disfrutar hoy conociendo su vida y adentrándonos en su mundo interior, puesto que nos han quedado bastantes vestigios de su vida. Así que, de alguna manera, pues ya es un personaje que, para que nos hagamos una idea, ya en su época, en vida, pues fue una leyenda, ¿no? Porque, claro, tenía algunas invenciones futuristas, obras maestras de la pintura, y bueno, pues también esto de las escrituras, la escritura que hacía críptica, ¿no? Envuelta en un enigma en sí misma, la forma de escribir algunas cosas o algunos sistemas de escritura que empleaba, le hacen un ser incomparable. Además, parece ser que, según los expertos, y aquí ya hablo por vía de otros, padecía dislexia, pero eso, lejos de ser una dificultad, había sido aprovechado por el propio Leonardo para tener habilidades de organización de sus papeles, de su documentación, e incluso para explotar su potencial cerebral, pudiendo escribir con una mano hacia adelante y con la otra mano hacia atrás. O sea, es algo verdaderamente impresionante, un portento de personaje que nos encontramos hoy. Hablemos de su carácter. ¿Qué se sabe sobre su carácter en concreto y su forma de ser? Bueno, aquí tenemos testimonios de otras fuentes. En general, se habla de que era un hombre de un gran atractivo personal. Se dice que era una persona amable y generosa, y, como digo, fue ya reconocido como una leyenda en su época, bien querido por sus compañeros. Según el biógrafo de artistas, Giorgio Vasari, la disposición de Leonardo fue tan amable que se ganó el cariño de todos. Parece ser que también era un conversador brillante, y Vasari también dice que en apariencia fue impresionante y hermoso, y su magnífica presencia también, estoy citando textualmente, ha traído consuelo al alma más preocupada. Era tan persuasivo que podía doblegar a otras personas a su voluntad. Físicamente era tan fuerte que podía soportar la violencia, y con su mano podía doblar el anillo de un llamador de puerta de hierro o una herradura como si fueran de plomo. Quizá Vasari aquí exagera, pero sí que es cierto que debía tener cierta presencia física, cuanto menos atractiva, y digamos lo que coloquialmente se dice buena presencia, ¿no? Algo de la sabiduría personal de Leonardo se encuentra en una serie de fábulas que él mismo escribió, y un tema recurrente de esas fábulas es el error de darse demasiada alta autoestima y los beneficios que pueden obtenerse a través de principios como el anhelo de conocimiento, el esfuerzo y, sobre todo, la humildad. Así que, pues tenemos aquí a un personaje que
bueno, pues ha sido en ese sentido una lección para nosotros, porque ya vemos, ¿no?, que llega al final de sus días y él mismo se precia de haber hecho poco para lo que podía haber hecho, ¿no? Algunos detalles que podemos comentar, pues efectivamente que era ambidiestro, ¿no?, que manejaba la zurda con tanta habilidad como la diestra a la hora de escribir, y bueno, pues en principio se piensa que pudo dibujar también con ambas manos, aunque parece ser que en sus relaciones personales, si bien he dicho que era amable, generoso, parece haber sido, bueno, pues que era muy reservado sobre algunas de sus relaciones, y bueno, pues en principio la vida personal de Leonardo, tanto en Francia como en Florencia, pues está cuajada de anécdotas y demás, pero en principio él era, bueno, pues un hombre de pocas relaciones en general, nunca se casó, y bueno, pues en principio parece que era un personaje, ya digo, en cierto modo bastante reservado. Se dice popularmente que el que mucho abarca, poco aprieta, pero no es el caso de el magistral Leonardo da Vinci. Pues sí, no es el caso de Leonardo, ¿no? Leonardo abarcó mucho y apretó mucho también, por así decirlo, porque, bueno, pues estuvo en principio siendo uno de los maestros de la pintura renacentista, aprendiendo del gran maestro Andrea Verrocchio, bueno, que era pintor, escultor y orfebre. Y no olvidemos que Verrocchio también había, digamos, tutelado a otro discípulo, nada más y nada menos que Sandro Botticelli, o Perugino, entre otros. En fin, a sus 22 años, Leonardo deja el estudio de Verrocchio y, bueno, pues entra en una compañía, San Lucas de Florencia, realiza un restaurante con Sandro Botticelli, precisamente, porque el proyecto fracasó, curiosamente, porque el concepto de los artistas era adelantado a su época y las personas esperaban recibir una comida sustanciosa, en lugar de lo que ellos querían proporcionar, que eran porciones pequeñas que generaran experiencias culinarias. Fijaos, fue hasta un experto en lo que hoy se llamaría la alta cocina, ¿no?, y la degustación de los platos, de los sabores. Luego se trasladará a Milán y, bueno, donde se puso al servicio de la familia Sforza, de Ludovico Sforza, ¿no?, uno de los grandes personajes de Milán en aquella época renacentista, donde llegó recomendado por el mismísimo Lorenzo de Medici. Da Vinci estuvo en Milán como 20 años, ¿no?, y creó una academia donde él mismo impartió sus conocimientos, se convirtió en organizador de espectáculos, diseñó varios dispositivos utilizados o que se iban a utilizar para la guerra, aunque algunos no llegaron a salir adelante. En fin, se fue desplazando posteriormente por algunas ciudades como Mantua, Venecia, Florencia y Roma, la Roma del Papa León X, ¿no?, esa Roma brillante, cuajada de artistas, que, bueno, pues en principio acabó trasladándose a Francia, la Francia de Francisco I, el enemigo de Carlos V, ¿no?, donde pues acabará sus días en mayo de 1519. Y es absolutamente un genio, como hemos estado diciendo, en muchas facetas, ¿no? Y de hecho da origen, entre otros, a esa denominación que hoy utilizamos, esa expresión. Cuando calificamos a alguien polifacético decimos, este es un hombre del Renacimiento, es un Da Vinci, ¿no? Hasta ese calificativo llegamos a utilizar para, bueno, de alguna manera reflejar y encumbrar esa gran labor polifacética del propio Leonardo. Se conoce a través de sus cuadernos que pasaba mucho tiempo observando y estudiando las ciencias naturales y otros conocimientos, la óptica, la acústica, la mecánica, la dinámica de fluidos, la geología, la botánica, la fisiología o la anatomía humana. Todo un prodigio, un portento. Sí, ciertamente, pues tenemos nada más y nada menos que conservadas más de 7.000 páginas de sus cuadernos de apuntes.
que nos han servido para conocerle un poco más, para conocer su mente. Y bueno, su legado es extensísimo. No solamente se limita, como decías, al arte, a la óptica, a la ingeniería, a la cocina, ¿no? Fue el inventor de la servilleta de mano, por ejemplo, ¿no? Algo que parece tan sencillo, ¿no? De los engranajes, de los planeadores, pionero en vehículos blindados, pionero en el conteo de los anillos, en la dendrocronología para conocer la edad de los árboles, y pionero también en la anatomía. Pero solamente por centrarnos en el arte como artista, la producción de Leonardo da Vinci no es muy extensa, pero sin embargo da Vinci ha sido, bueno, no es muy extensa, también hay que decir que tiene que ver con su autoexigencia, porque dejaba algunas obras inconclusas porque era muy crítico, muy perfeccionista con sus proyectos, y a veces eso le complicaba la finalización de los mismos, ¿no? Pero se conservan pinturas icónicas de él y todo el mundo estará teniendo en la mente la Gioconda, por supuesto, que hemos citado al principio, la Última Cena, ¿verdad? Que, bueno, es una lástima que es una pintura al fresco que se ha deteriorado con el paso de los siglos, pero que es icónica, ¿no? Imitada con miles de referencias, diría, por otros artistas y incluso por el cine, ¿no? La Dama del Armiño, la Adoración de los Magos, etcétera, etcétera, ¿no? La Virgen de las Rocas. En fin, hablar de Leonardo es hablar del propio Renacimiento, y es hablar de un mundo, de una época, ¿no? De un contexto en la Italia y, bueno, al final en Francia también, en el finales del siglo XV y principios del XVI. Pasó sus últimos años en Francia, como hemos dicho, ¿y qué podemos rescatar de esas últimas palabras que nos hablan de su autoexigencia? Bueno, pues en principio podemos rescatar que lo interesante, ¿no? Era ese nivel de autoexigencia, ¿no? que había generado, de alguna forma nos puede inspirar a los demás a buscar un equilibrio, ¿no? Yo creo que a no ser tan autoexigentes que nos podamos agobiar, estresar. Hoy en día ya sabemos que muchos de los trastornos que padece el ser humano contemporáneo tienen que ver con la ansiedad, bueno, pues a veces incluso en algunos términos con la adicción al trabajo, con el perfeccionismo, y en ese sentido pues eso es negativo. Sin embargo, el que una persona de estas características y con esta obra tan prolífica, tan extensa y en tantos campos, dijera de sí mismo que de alguna manera pues no ha alcanzado, su trabajo no había alcanzado la calidad que debería tener, pues sí que nos debe, yo creo que inspirar a procurar poner excelencia, ¿no? En aquello que hacemos. Y ese es uno de los grandes legados de esos años finales de Leonardo, ¿no? De esa reflexión final, el poder también pues trabajar en lo que amamos y amar lo que hacemos en nuestro trabajo, ¿no? Eso no siempre es posible, ¿no? Verdaderamente, pero sí que es cierto que nos sirve de ejemplo la figura de Leonardo para de alguna forma tener como digo, un nivel de autoexigencia justamente equilibrado, y también podernos sentir orgullosos, en un sentido contentos, más que orgullosos, con aquello que desempeñamos, pues con diligencia, con buena disposición y poniéndole profesionalidad y cariño, ¿no? Eso quizás sea lo que habla de nuestras vidas muchas veces, pues mejor que otras cosas, como pueden ser la ambición o el amor al dinero. ¿Se nos queda algo más en el tintero o en la paleta? Bueno, decir que efectivamente su fallecimiento pues causó un gran pesar, no solo en Francia, donde residía, sino en todos sus allegados. Fue un hombre brillante y bueno, pues la verdad que yo creo que lo que nos queda es una vida que de alguna manera, cuyo legado sigue muy presente hoy en muchos cálculos, por ejemplo matemáticos, por supuesto en las aulas de primaria, de secundaria, donde es citado, ¿no? Desde mis clases de geografía e historia, pero también en clases de ciencias, donde se le menciona como pionero de muchos inventos e invenciones o intentos de lo que luego serán los inventos de la era industrial, ¿no? Muy posterior a Leonardo.
y en definitiva pues nos quedamos con una vida que brilló a un nivel altísimo en cuanto a capacidades, habilidades, talentos y dones innatos. Verdaderamente merece seguir siendo estudiada. Hace no tantos años publicaba una monografía divulgativa Cristian Gálvez, el presentador de televisión, lo recuerdo, y bueno, pues eso de alguna forma nos habla de que todo el mundo que estudia la figura de Leonardo queda fascinado por él y bueno, pues que así siga siendo. No idolatramos al hombre, pero sí que idolatramos, no idolatramos nada, pero sí que admiramos, la obra que ha dejado, el legado que ha dejado y sobre todo el impulso que tuvo para llevarla a cabo. Muchas gracias, Pablo Villanueva, por acercarnos a un personaje tan magistral. Hablamos de un hombre del Renacimiento, hablamos de Leonardo da Vinci. Hasta pronto, hasta siempre. Hasta pronto. Gracias por estar con nosotros en nuestros enigmas de la historia. Síguenos en las redes sociales. Suscríbete a nuestro canal.